Ahora sí. Bien. Esperen que acepte otra persona más que se va apuntando. Bien. Entonces, digo, tenemos la ecuación número 1, que es la balanza de pagos. El primer término del segundo miembro me registra la balanza comercial, es decir, el movimiento de bienes y servicios que hay, y que se motiva en ese movimiento por el momento, para nosotros y a efectos de este curso, por factores tales como el ingreso doméstico, el ingreso del resto del mundo y el tipo de cambio real. Y luego tenemos un flujo de capital, que es un capital que va y viene de acuerdo a cómo varía la tasa de interés doméstica respecto de la internacional, siendo la I asterisco la tasa de interés internacional. Bien. Lo que hacemos ahora es agregar lo que ya conocemos. Transformamos la ecuación 1 en la ecuación 2, diciendo que de momento nuestras exportaciones son constantes, es decir, autónomas, no dependen de la variación de la renta de otros países. Nuestras importaciones tienen una parte autónoma, N barra, y también tiene una parte que depende del ingreso de nuestra economía, es decir, del ingreso doméstico. Respecto de la diferencial de tasa de interés, nos aparece una letra gamma. Esa letra gamma nos está midiendo la reacción que tiene el movimiento de capitales a la tasa de interés. Si ustedes quieren, es como una medida de elasticidad, es decir, cuánta reacción tiene el movimiento de capitales respecto de la diferencial en tasa de interés. Por cierto que este tema de elasticidad, que ustedes han visto, elasticidad precio, elasticidad de ingreso, elasticidad cruzada, bueno, en este caso también uno podría estimar la elasticidad que tiene un flujo de capital respecto a un movimiento de tasa de interés, o la elasticidad que tiene la demanda de exportaciones respecto al movimiento en el precio de las exportaciones o respecto del tipo de cambio, etc. Son medidas de reacción. Las elasticidades son medidas de reacción. Y lo que tenemos graficado abajo es una línea que me marca el equilibrio en la ecuación anterior. Sobre todo en la parte de la balanza referida a movimiento de capitales. Fíjense ustedes que esa línea es un cuadrante que tiene dos direcciones. Flujo de capitales positivos en el eje de las abscisas del lado derecho y flujo de capitales negativos en el eje de las abscisas del lado izquierdo. Y tenemos la línea de las ordenadas, que es la tasa de interés. Cuando la tasa de interés doméstica, miren, si me permiten, estamos hablando de esta tasa, ¿no? Fíjense ustedes que cuando esa tasa es igual a la internacional, lo que ocurre en ese punto, no hay movimiento de capitales. Sin embargo, si la tasa de interés sigue en ese nivel, es decir, ahí está la tasa de interés internacional. Pero si la tasa de interés sube, la doméstica, en relación a la internacional, nosotros tendremos un cierto flujo de capital hacia nuestro país. Si sigue subiendo, el flujo de capital será esta vez mayor. ¿Me siguieron con el análisis? Sí. Por supuesto que si la tasa de interés doméstica es más chica que la internacional, los flujos de capitales estarán ya del lado izquierdo. Es decir, serán negativos. En vez de venir, se van a ir. ¿Está claro hasta aquí? Sí, profe. Uno puede plantear a ese nivel anterior que habíamos visto nosotros de la tasa doméstica igual a la tasa de interés internacional, que existe una línea
en la cual la balanza de pagos es cero, es decir, tiene un equilibrio. Por encima de esa línea, cuando la tasa de interés es más alta, o sea, es mayor que la tasa de interés internacional, tendremos una situación de superávit en la balanza comercial. Mientras que si la tasa de interés doméstica está por debajo de la tasa de interés, tendremos un déficit en la balanza comercial. O la balanza de pagos, mejor dicho. Entonces, esa línea de balanza de pagos equilibrada me muestra que no hay ni superávit ni déficit en la balanza comercial. Habrá superávit por encima de esa línea y habrá déficit por debajo de esa línea. Entonces, podríamos plantearnos una ecuación como la 5 que me muestre el equilibrio en la balanza de pagos. Eso significa que debería estar en cero la suma de exportaciones e importaciones junto con la balanza de capital. Es decir, la balanza en cuenta corriente debería estar contrapesada por la balanza de capital, según el saldo de cada una, y el resultado de la suma algebraica de ambas balanzas me daría un balance de pagos igual a cero. Esto nos va a interesar porque lo que vamos a hacer acto seguido es lo que hacíamos con la función LM e IS cuando teníamos que calcular la tasa de interés e ingreso de equilibrio. Eso significa que lo que vamos a buscar es una combinación de tasa de interés y de ingreso que no me equilibren en el mercado de bienes, porque para eso está la IS, que no me equilibren en el mercado de activos, porque eso está para eso está la LM y ya lo hemos hecho, sino que me equilibre la balanza comercial. Eso significa que vamos a tener que, frente al número 5, a la igualdad 5, trabajarla algebraicamente, que es lo que hace la 7, la 8 y la 9 en sucesivos pasos, que ustedes mientras yo hablo lo pueden ir viendo, y obtener una tasa de interés que va a estar obviamente en función del ingreso y en donde habrá una determinada pendiente que el alumno está en condiciones de determinar y de ver qué gesta. Entonces tendremos una función que me relaciona tasa de interés y me relaciona ingreso, que viene de esta ecuación 5, trabajada algebraicamente como dice 7, 8 y 9, donde se ha despejado la tasa de interés y he obtenido así una función que es una función que me muestra las combinaciones de tasa de interés y de ingreso que me equilibran la balanza de pagos. Por supuesto que aquí esta variable z contiene o es la síntesis de toda esta expresión. Seguramente con Adolfo van a revisar estas cuestiones, pero sí les voy a pedir que en un periodo muy breve de tiempo se fijen ustedes qué es lo que ocurre aquí. Acá simplemente esto lo pasamos para acá, lo que es lo mismo lo sumamos en ambos miembros y lo que vamos haciendo es trabajar con la función hasta que obtenemos la ecuación 10, que es la que nos interesa. Por supuesto que, y esto es importante, a mayor n, mayor va a ser la pendiente de la función de balance de pagos, que seguramente la vamos a graficar de esa manera. En este esquema que ustedes ven, tienen las líneas habituales de la función IS que conocen, la función LM que también conocen, y tienen una línea nueva, que por supuesto es función de la tasa de interés, y que es la línea que me muestra las combinaciones de tasa y de ingreso que me equilibran la balanza de pagos. Por supuesto que lo primero que puede observar el alumno es que el equilibrio en el mercado de bienes y de activos no necesariamente puede ser coincidente con el equilibrio
en la balanza de pagos. En otras palabras, podría ocurrir, y de hecho sucede, que la economía tenga internamente un equilibrio, pero externamente no lo tenga. O de otra manera, el ingreso de la economía que me equilibra la balanza de pagos no es el ingreso que equilibra el mercado de bienes y de activos simultáneamente. Entonces podríamos tener un punto como el A, que me muestra un equilibrio, pero que sin embargo hay superávit de la balanza comercial, perdón, de la balanza de pagos. Eso significa que podemos perfectamente estar con una situación de ingreso que equilibre el mercado de bienes y de activos, pero no el mercado, pero no el sector externo. Claro que también podríamos tener un punto como el punto B, en el cual se ha modificado las funciones IS o LM, y entonces sucede que llegamos a un punto como el B, en el cual tenemos equilibrio en la balanza comercial, perdón, en la balanza de pagos, y también tenemos equilibrio en el mercado de bienes y de activos. Fíjense en lo que dice abajo, en cualquier punto del balance de pagos o de esa línea tenemos equilibrio en ese balance, lo cual no implica que esté en equilibrio la cuenta corriente o de capital. ¿Por qué es eso? Recuerden ustedes que si yo tengo un equilibrio en la balanza de pagos, es decir, es cero, el resultado algebraico puede jugar del siguiente modo. Puede que la balanza comercial esté superavitaria y la balanza de cuenta capital deficitaria, o bien al revés. O bien las dos pueden estar equilibradas. ¿De acuerdo? O sea, una jugaba en contra de la otra. ¿Eso está claro? ¿Está Sí, claro profe, eso? está claro. Sí, profe. Me parece importante porque ayer alguien me lo preguntó. Cuando las exportaciones de un país son muy buenas y muy elevadas, el país tiene saldo comercial favorable. Pero eso significa que tiene una balanza de capital negativa, es decir, ha salido dinero de ese país. ¿Y por qué? Ha salido dinero porque es el dinero que tienen que tener los compradores de nuestras exportaciones para pagárnosla. ¿Se entiende? Entonces, si Argentina vende más bienes al exterior, seguramente va a tener una cuenta comercial favorable, pero su balance de capital va a ser con signo contrario, porque los compradores de las exportaciones van a tener que hacerse del capital necesario, entre paréntesis, pesos, para pagárnoslas a nuestras exportaciones. ¿Está bien? Sí, profe, en ese caso habría un superávit en la Argentina, hipotéticamente, por el ingreso de Un pesos que superávit llegan en la desde el balanza exterior comercial. Un en la balanza superávit, comercial. un déficit en la balanza de capital, y la suma de ese superávit con ese déficit me daría un equilibrio en la balanza de pagos, que será cero. Bien, ¿De bien. acuerdo? Bien. Sí, De nuevo, los puntos que están por arriba de la balanza de pagos significa que la tasa de interés es más alta. Y si es más alta, significa que ha ingresado capital. O sea, también es importante que el alumno vea, miren por un instante estas curvas y concéntrense, por favor, solamente en esta línea. Bueno, no me salió coincidente, pero quiero que vean esa que es la línea nueva que hemos trazado. ¿Qué pasa? Esa línea muestra un balance de pagos equilibrado. Por arriba de esa línea, la tasa de interés es más alta de la que equilibra el balance. Oye, ¿usted cómo sabe? Y porque sobre esta línea está equilibrada la balanza, es decir, la tasa de interés doméstica y la internacional son iguales. Pero ni bien yo me escape y me pongo en un punto como el Z,
ahí la tasa de interés doméstica, ¿qué es? Es más grande. Si la tasa de interés doméstica es más grande respecto a la internacional, ¿los capitales van a ir o van a venir? Vienen. Claro, van a querer aprovechar ese mayor rendimiento que le ofrece Argentina. Por eso arriba de la línea del balance de pagos tenemos un superávit en la balanza de pagos, o lo que es lo mismo, un ingreso de capital. Y por abajo ocurre lo contrario. Bien. Vamos a ver ahora, brevemente, el modelo de Mandel y Fleming, que han sido dos economistas. Creo que ya les comenté. Robert Mandel ha sido un economista muy importante. Fue padrino de la tesis doctoral de Rüdiger Dorbusch, el autor del libro que ustedes conocen. Ambas personas, tanto Mandel como Dorbusch, han sido muy inteligentes, muy punzantes en sus observaciones. Mandel fue premio Nobel de Economía y ha tenido muchas contribuciones el profesor Mandel, que ya está fallecido. Entre muchas de las contribuciones que ha hecho es fundar o crear las bases sobre las cuales se sustenta la Unión Monetaria Europea. Entonces tiene bastante escrito. Sobre Fleming no sé mucho, porque nunca me ocupé de estudiar su vida y sus aportes. Pero acaso lo invito a ustedes que lo hagan, lo revisen, lo googleen, y la clase que viene me cuenten quién fue Fleming. Para aquellos que les interese, hay un documento del Fondo Monetario Internacional, escrito por un historiador del fondo, que nos cuenta un poco los intríngulis quiere decir las cosas internas de este modelo de Mandel-Fleming, cómo surgió, quién lo escribió primero, y entonces se pregunta si el modelo no debiera llamarse de Fleming and Mandel. Pero bueno, esos son pequeños detalles que para el que le interese cultivar un poco más esas cuestiones lo puede buscar. Es un documento de trabajo del Fondo Monetario, se llama Working Paper, eso quiere decir documento de trabajo, y por supuesto que está en inglés. De todas maneras no es exigible ni nada. Pero bueno, dicho esto, el análisis de Mandel y Fleming es un análisis que amplía el modelo ISLM que ustedes, conjunto con nosotros, Adolfo y yo, hemos estado construyendo, amplía ese modelo a una economía abierta en la cual el capital es perfectamente móvil, es decir, que va y viene. Cuando nosotros tenemos un modelo ISLM ampliado con capital móvil, estamos en el mundo de Mandel y Fleming, que son las personas, los economistas que se ocuparon de estas cuestiones y hicieron hace tiempo un artículo pionero que nos ayuda a entender mejor estas cosas. Porque aunque ustedes no crean, alguien las tuvo que estudiar antes que nosotros. De momento vamos a suponer que el tipo de cambio es fijo. Eso significa que la autoridad monetaria, o sea, el Banco Central, ha decidido mantenerlo en un valor. Cuando decimos autoridad monetaria, estamos diciendo Banco Central. Hay algunos países, sobre todo algunas islas del Caribe u otros países que no tengo presente, que en vez de tener bancos centrales tienen autoridades monetarias, pero es exactamente lo mismo. Eso se los comento porque cuando estén leyendo algún documento, por ahí escuchan autoridad monetaria. Bueno, autoridad monetaria es sinónimo del Banco Central. En algunos países no hay bancos centrales, hay autoridad monetaria, pero cumplen exactamente la misma función. Ahora bien, me van siguiendo, ¿verdad? Es que como no los veo, no los escucho, me pongo nervioso. Sí, profe. Sí, sí. Vamos a suponer esto, que el tipo de cambio es fijo. Y cuando el capital es perfectamente móvil, es decir, que va y viene como le da la gana, la más pequeña diferencia en las tasas de interés puede provocar enormes flujos de capitales que vayan o que vengan. Cuando el tipo de cambio es fijo y hay esta movilidad, los bancos centrales no pueden seguir una política monetaria independiente. Repito, cuando el tipo de cambio está fijo y el capital es perfectamente móvil,
a la más mínima diferencia, el capital se va a ir o va a venir. Y entonces los bancos centrales no pueden seguir una política monetaria independiente. Vamos a pensar un poco, no mucho, ¿qué significa esto? Si un banco central ha decidido fijar un tipo de cambio, lo va a defender a capa y a espada. Y entonces, uno podría suponer que eso sería el caso de Argentina. No sé si lo es, pero supongamos que lo sea. El Banco Central ha decidido fijar el tipo de cambio en 400 pesos por dólar, que es un valor que podría ser. Pero el capital es perfectamente móvil, viene y va. Cuando el Banco Central esté interesado en hacer política monetaria, vamos a ver qué va a pasar. Miren. Oh, perdón. Supongamos, voy a hacer acá un machete. Bueno, no me sale muy bien, pero tenemos la tasa de interés. Tenemos la oferta de dinero en términos reales. Y tenemos la demanda. Ahí está el equilibrio del mercado de dinero. Tenemos un tipo de cambio fijo de 400, como hemos dicho, y el Banco Central dice, voy a hacer política monetaria contractiva. Significa que va a restringir la cantidad de dinero que hay. La va a disminuir. ¿Qué pasa con la tasa de interés? Subió. Oh, perdón. Algo hice mal. ¿Siguen viendo la presentación? Sí, se ve. Sí, profe. Sí, No la veo, soy... No importa. Digo, creo que se va a terminar la sesión porque es gratuita, pero vamos, si eso pasa, voy a generar otra, se las mando al link y lo volvemos nos volvemos a conectar. Además nos sirve para descansar. Apenas suba la tasa de interés, ¿qué va a pasar? ¿Va a venir el capital de la economía o se va a ir? Bien. Va a venir capital, van a venir los dólares, porque han dicho, ay, en Argentina hay una tasa de interés más alta, allá vamos. Vienen para acá, van al mercado cambiario, porque esta tasa de interés es en pesos. Van al mercado cambiario esos dólares, los tenedores de esos dólares los cambian por pesos, y entonces, ¿qué creen ustedes que va a pasar con el tipo de cambio? ¿Va a subir o va a bajar? A subir. Bajar. Va a bajar porque van a empezar a entrar dólares para cambiarlos a pesos, para aprovechar esa mayor tasa de interés. A medida que entren dólares, el tipo de cambio va a pasar de 400 a 500, a 600, va a pasar de 400 a 399, 300, 200. La segunda. La segunda claramente va a bajar, pero resulta que el Banco Central se comprometió ¿a qué? A mantenerlo en 400. Y entonces va a tener que hacer una operación ¿Baja la tasa de de interés? que baje nuevamente la tasa de interés, pero lo que va a tener que hacer el Banco Central va a tener que, digamos, generar los pesos necesarios para que el tipo de cambio se mantenga en el nivel de 400, como él quería. Entonces, si quiere hacer eso, va a tener que aumentar de nuevo la oferta de dinero al valor original o al monto original. ¿Me entienden? Entonces, cuando el tipo de cambio está fijo y hay movilidad de capitales, el Banco Central no puede hacer política monetaria. No puede decir, ay, voy a bajar la oferta de dinero o la voy a subir, porque mover la oferta de dinero es claramente incompatible con un tipo de cambio fijo y movimiento de capitales. En otras palabras, cuando hay un tipo de cambio fijo y movimiento de capitales, en este mundo de ISLM que estamos viendo, los bancos centrales no pueden hacer política monetaria. O sea que al elegir un tipo de cambio,
quedan atados de pies y manos, no pueden actuar. ¿Por qué? Porque si actúan, alteran el tipo de cambio que ellos mismos habían fijado. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien, entonces, eso en este mundo de la ISLM, ¿cómo se vería? Bueno, supongamos que los bancos centrales quieren hacer una política expansiva, aumentan la oferta de dinero, ¿qué pasa con la tasa de interés? Y la tasa de interés cae. Si la tasa de interés cae, ¿qué pasa con los capitales? Perdón, si la tasa de interés doméstica cae, ¿qué pasa con los capitales? ¿Vienen o no van? Vienen. Van. No, van. La tasa de interés bajo y eso los corre. Entonces se van a otro lugar donde la tasa de interés es más alta. Pero antes de irse, ¿qué es lo que hacen? Van al mercado cambiario, se liberan de los pesos, vuelven a tomar los dólares y se van. Entonces, si eso es así, si se liberan de los pesos, ¿qué va a pasar? Va a haber más pesos en el mercado cambiario y eso va a contribuir a desplomar el valor de la divisa o a subirlo, perdón, y entonces si el Banco Central está empecinado en mantenerlo, va a tener que hacer la operación contraria que había hecho antes de aumentar la oferta de dinero. Entonces la LM es como que sale a pasear, primero aumenta y después se contrae y en definitiva, nuevamente volvemos a lo mismo. Cuando hay un tipo de cambio fijo y libre movilidad de capitales, los bancos centrales no tienen posibilidad de ejercer una política monetaria activa. ¿Está bien? ¿Se entendió o no? Sí, profe. ¿Seguro? Vamos a suponer ahora que el tipo de cambio es flexible, al revés de recién, y que el Banco Central, en consecuencia, no interviene, y si esto es así, no hay más relación entre la balanza de pagos y la oferta monetaria. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasa una cosa bastante distinta. Por ejemplo, supongamos que aumenta la demanda extranjera de nuestras exportaciones. Eso hace subir la tasa, eso hace subir la IS a ISE', como ustedes pueden ver en el gráfico, y nos lleva a un punto como E', que es un punto de equilibrio en el mercado de bienes y de dinero. Pero en E' la tasa de interés es mucho más alta. ¿Los capitales van o vienen? Vienen. Vienen. Cuando vengan los capitales van a ingresar al mercado cambiario. Cuando ingresen los dólares al mercado cambiario, ¿el tipo de cambio va a subir o va a bajar? Baja. Va a bajar. Cuando el tipo de cambio baje, eso va a desincentivar exportaciones futuras y va a hacer que la IS retroceda a su lugar de origen y nos lleve nuevamente o lleguemos nuevamente al punto E. ¿Se entendió? Lo que estamos haciendo ahora es acercarnos a cómo funciona realmente la cuestión. Cuando de casualidad aumenta la demanda extranjera porque nuestro país está barato, porque tenemos un tipo de cambio que favorece que los extranjeros adquieran nuestros productos, la IS se desplaza y nos llevaría a un punto de equilibrio más alto, como el E'. Pero en el E', evidentemente, ustedes pueden ver en la figura que la tasa de interés es superior a la internacional. Cuando esto sucede, los capitales que están siempre atentos a tasa de interés más alta van a venir al país. Pero la tasa de interés que ellos ven más alta es en pesos. Entonces, se mudan en el mercado de cambio de dólares a pesos. Se desprenden de los dólares para poder hacerse de pesos y aprovechar ese rendimiento y doméstico. Al ir al mercado de cambios y cambiar los dólares que traen, ¿qué pasa? Se inunda la plaza de dólares y entonces el valor del dólar se desploma. Y nuestra moneda se hace más cara. Pero si nuestra moneda se hace más cara, eso significa que cuando continúen viniendo los capitales, van a seguir haciéndose nuestra moneda más cara. Y si nuestra moneda se hace más cara, nuestras exportaciones se encarecen. Entonces, ese desplazamiento de la IS producto de una mayor demanda extranjera va a contraerse nuevamente y lo más probable es que lleguemos nuevamente a una situación como la del equilibrio original. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe, Entonces, eso se en la relaciona, primera ¿verdad? fase,
con el Perdón. tipo, perdón, no sé si está hablando. No, alguien. la escucho. Ah, bien. Eso se relaciona cuando vimos tipo de cambio con el tipo de cambio flexible, ¿verdad? Que usted dijo que el mercado El cambio es más autorregulaba. flexible, sube o baja. En este caso, si hay una mayor cantidad de divisas o de dólares o de euros que ingresan, va a tender a apreciar el tipo de cambio. Y entonces nuestra moneda se encarece en comparación a las otras y nuestras exportaciones se encarecen y eso hace que volvamos del punto E' al punto E. Voy a generar otra nueva actualización porque se está por terminar, tenemos poco tiempo restante, así que les pido disculpas, actualizo, les mando el link y nos volvemos a conectar y de paso nos desenchufamos.